hora de recibir a Jeffrey Radzinski, abogado y analista político, a quien queremos preguntar su opinión sobre la evolución política de nuestro país, cuando mañana se cumplen 2 semanas desde la juramentación de Pedro Castillo como presidente de la República. Muy buenos días y bienvenido a RPP, señor Radzinski. Buen día, Fernando. Un gusto conversar con usted, la audiencia de RPP. Efectivamente, se cumplen 2 semanas recién de funciones de este nuevo gobierno, este nuevo parlamento, y ha continuado, digamos, la convulsión que tuvimos en la campaña electoral, y de alguna manera lo que hemos visto es que todavía no termina de reacomodarse el tablero. No. Por un lado vemos que hay designaciones de un gabinete que mantiene una brecha enorme con el mensaje presidencial de 28 de julio, y por otro lado vemos una oposición política mayoritaria en el Parlamento que no logra todavía consolidar liderazgos. Vea usted cómo la bancada de Renovación Popular, por ejemplo, tenía 13 integrantes y en solo 2 semanas ha pasado a tener 9 y pretendía dirigir la mesa directiva, ¿no? Por otro lado, tenemos en la propia bancada oficialista disputas internas y 3 voceros en solo 2 meses. Sí, y en realidad, y eso tiene que ver, Jeffrey, ¿cómo está? Mónica Delta lo saluda, con estar intentando delimitar el espacio de poder, pero agrandarlo. Es decir, por un lado, hemos visto a un ministro de Economía que hace algún esfuerzo por moderar y dar tranquilidad a los agentes macroeconómicos. No puede hacer más que eso. Pero por otro lado vemos a un presidente Castillo silencioso, pero que algunos interpretan o está de acuerdo con el ala radical colocando a ese primer ministro vinculado directamente con Cerrón, o está abrumado frente al poder que tiene que manejar desde la sede de un local como es Palacio de Gobierno, donde inicialmente no quiso ir. Es decir, es muy simbólico, ¿no? el asunto. O es porque se siente limitado y no alcanza su conocimiento, o es porque le está viendo a ver cómo chocan estas dos miradas, digamos, esta ambigüedad, y al final choca en todos nosotros, en los ciudadanos. Hemos perdido el audio, señor Radzinski. ¿Algo ha sucedido? Me parece un punto central, Mónica, porque en cualquiera de los 2 escenarios que describes, creo que es una mala idea el perfil bajo del presidente Castillo. Porque de alguna manera lo que hace es reforzar la imagen de otros voceros que también son débiles. Por un lado, la presidencia del Consejo de Ministros. Uno de los personajes más cuestionados del gobierno es el señor Bellido. Y el perfil bajo del presidente de la República lo que hace de alguna manera es subir el perfil del señor Bellido. Y por otro lado, lo que hace es multiplicar esa sensación de falta de liderazgo. Y la falta de liderazgo no solo se plasma con discursos, sino con el correlato de acciones. Entonces, si tenemos un gabinete que mantiene una distancia grande con el mensaje presidencial, y luego de esa presentación el 28 de julio no tenemos, digamos, ni siquiera la intención del presidente de la República de tener un protagonismo para marcar la agenda, lo que tenemos es que destacan más esos ejes de disputa, y yo creo que ese es un problema en cualquiera de los escenarios. Ahora, a propósito del liderazgo, hay una encuesta de CPI que muestra que una mayoría de los peruanos consideran que el presidente de la República no tiene autonomía de acción frente al jefe de su partido político, partido al que, recordemos, él adhirió pocos días antes de que se inscribiera su propia candidatura. Estamos ante una situación inédita en la historia reciente de nuestro país, por lo menos, en que el presidente aparezca ante la opinión pública como sometido a la posición política de un líder partidario, que además tiene serios cuestionamientos judiciales que se han agravado, como sabemos el día de ayer.
Claro, y parto de los cuestionamientos judiciales, porque me parece un asunto sumamente relevante que tanto el secretario general del partido oficialista, Vladimir Cerrón, como el presidente del Consejo de Ministros tienen una investigación en marcha, adicionalmente a la condena que tiene Vladimir Cerrón y que lo inhabilita para ejercer la función pública. Esto es un hecho objetivo. Hay una investigación en marcha por lavado de activos, el mismo delito por el cual se le investiga y se le procesa a Keiko Fujimori, del otro lado del espectro político. Entonces, es un asunto sumamente relevante, porque hay un cuestionamiento judicial más allá de la discusión política. Y por otro lado, creo que la composición de la bancada oficialista es una buena aproximación para entender esta relación y este eventual sometimiento. Yo en lo personal no lo veo tan así. Yo creo que lo que sucede es que el propio presidente Castillo no termina de zanjar cuáles son las prioridades que él pretende establecer. Porque si uno oye a los representantes del Congreso de Perú Libre, nota que también hay varias agendas que se contraponen. Y en algunos casos los propios funcionarios parecen opositores. Cuando yo oigo al señor Bellido, parecería a veces un opositor del señor Franque. Entonces, no termina de acomodarse el tablero ni siquiera oficialista, me parece. Sí, pero justamente en ese sentido, que aparentemente un primer ministro que parece o aparece como opositor de su propio ministro de Economía, ahí es donde se están, digamos, jugando las cartas. Por un lado, el ministro de Economía, cuando se le pregunta sobre cosas específicas que ha dicho el señor Bellido, no pasa por alto el asunto como si la bola estuviera en otro ambiente, y habla de que son cositas en las que no tenemos que detenernos. O sea, lo que quiero decir es que lo que se está tratando de ver, me imagino, es cómo asentar ese gabinete, pero el papel del presidente es fundamental, porque volvemos al tema, está en sintonía con la intención del partido político que lo ha colocado ahí, digamos, como estructura, es decir, más allá de los votos, o lo que verdaderamente piensa debe ser la gobernabilidad de un país con la responsabilidad que esto implica. Totalmente, y porque somos una república presidencialista. Por más que tengamos figuras del parlamentarismo en la dinámica ejecutivo-legislativo y estas presentaciones de los ministros y la posibilidad de censurar y estos mecanismos, lo que somos al fin es un presidencialismo, y el protagonismo principal lo tiene que tener el presidente de la República. Y pasan los días y no lo termina de tomar. Pero, Mónica, yo creo que hay un espacio de tiempo entre el momento en el que estamos y la presentación para el pedido de confianza. Y ustedes lo señalaban en la entrevista anterior con el exministro Cateriano. Hay elementos para el control político, la interpelación, la censura de ministros, que yo creo que el Congreso debería agendar y tener muy presente, porque lo que vemos también es un espacio, un sector político y ciudadano que pasó rápidamente de gritar fraude a gritar vacancia. Y creo yo que eso también es un riesgo grande cuando tenemos elementos de control. Y sí, se puede entrar de inmediato a interpelaciones y eventualmente a censura. Pero ¿y por qué no lo hace, cree usted? ¿Por qué no lo hace el Parlamento? Yo creo que por un lado, porque las propias bancadas no tienen claridad al interior de su composición. Veamos cómo se han movido en pocos días varias bancadas. Vimos esta alianza entre Somos Perú, el Partido Morado y Juntos por el Perú. Vemos que Renovación Popular pierde miembros, que Avanza País gana otros miembros. No terminamos de ver quiénes son los líderes que están asumiendo en Fuerza Popular el liderazgo parlamentario. Yo creo que no hay mucho orden todavía en la composición parlamentaria, y creo también que el Congreso está esperando a ver si el propio gobierno reacciona antes de la presentación de la confianza, me parecería. Señor Radzinski, la segunda vuelta electoral
expresó claramente una polarización de extremos en nuestro país. ¿Qué ha sucedido con el centro entre tanto? ¿Ve usted la posibilidad de una recomposición de un espacio político de centro en nuestro país? Sí veo la posibilidad de la recomposición de un espacio de centro por dos motivos fundamentalmente. El primero, porque yo creo que la ciudadanía mayoritariamente está lejos de esos polos radicales de derechas y de izquierdas. Y creo que la campaña electoral tuvo un factor preponderante con la pandemia y sus efectos brutales. Y creo que eso maximizó de alguna manera los radicalismos y eso eventualmente se irá atenuando. Y en segundo lugar, porque desde el propio tablero político, lo que vemos, por ejemplo, en el Congreso de la República, es que la mesa directiva, dirigida por Acción Popular, que podemos hacer los apuntes que fuera, pero no representa un radicalismo. Fíjese usted cómo le fue a Renovación Popular en su postulación para la mesa directiva, y de alguna manera Acción Popular, APP, en términos relativos a nuestro Congreso, están más ubicados al centro. Entonces, creo que desde el punto de vista del agregado de votos en el Congreso y desde el punto de vista ciudadano, sí se puede reconstruir un espacio mayoritario de centro. Muchas gracias, Jeffrey Ratzinski. Recuerdo que usted es abogado y analista político y ha intentado mapear la situación de los liderazgos diferentes que hay o no se ejercen en el Perú de hoy. Vamos a escuchar los titulares de la media hora, Mónica, y regresamos con ampliación de noticias, esta vez para hablar de riesgos naturales y en particular de sismos.